Yo he hablado con el ministro el viernes, el sábado y el domingo. Está prevista esta semana una reunión física entre la directora general nuestra de Energía y Minas y la directora responsable de Minas en el Ministerio. Está prevista en los próximos días una reunión del consejero de Industria con la empresa. El contacto con la delegación del Gobierno es permanente, diario, y hay que intentar conseguir lo que desde la unidad intentamos producir y provocar el otro día, que es que, primero, no se cierre la mina, para lo cual lo primero que tenemos que saber es los datos económicos. ¿La mina ha sido o no ha sido rentable? ¿La mina tiene rentabilidad de aquí a la finalización de su vida útil o no? E intentar buscar alternativas. Si no fuera posible que la empresa continúe, y evidentemente no la podemos obligar, aunque hay, entre comillas, llamémosle una cierta obligación moral cuando se han recibido fondos públicos, intentar aguantar los momentos más complejos, que son 7,6 millones de euros, y en cualquier caso vamos a seguir con el nivel de coordinación. Estamos en contacto, yo hablé con la presidenta de la Junta de Andalucía el viernes y están los consejeros también en contacto y están en contacto los alcaldes de la zona. Pero los 400 puestos de trabajo ahí están y los tenemos que defender y lo vamos a seguir haciendo. De las reuniones que vaya habiendo se irá dando cumplida información. No se ha presentado todavía el documento en la Dirección General de Trabajo. El documento de comunicación formal con las condiciones no se ha presentado y, por tanto, no podemos hablar de un documento concreto que no lo hay, ¿no?